Muy buenas tardes. Como os he dicho antes, aquí tenemos a Gabriel Monte, historiador, amigo, una persona inteligente, trabajando Eh, por, para y con la inteligencia. eh, No creo que sea para tanto. Muchas Sí, hombre, sí. gracias. Créeme. A ver, vamos a hablar de islamistas radicales, también llamados terroristas, ¿no? Cuéntanos algo Mm, de la historia de esta gentuza. Bueno, pues de lo primero que hay que hablar para entender el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, o estos movimientos radicales, es de la división en el Islam, porque las dos principales corrientes del Islam, que son sunitas y chiitas, las dos tienen una corriente también yihadista, pero no son iguales. Entonces, los sunitas y los chiitas se separan nada más morir el profeta, tienen conceptos doctrinales diferentes, no la sucesión, porque nadie podía igualar al profeta, sino hacer las veces de Mahoma, los califas, ¿no? Pues la elección de los califas pues no coinciden tampoco, porque los sunitas dicen que puede ser cualquier persona y los chiitas dicen que tiene que ser familiar del profeta y por eso eligen a Ali, que es yerno y primo del profeta. Bueno, en fin, lo tienen los oyentes si quieren profundizar más en el tema. En Internet tienen mucha información y no tenemos mucho tiempo. Entonces, la realidad es que se llevan a matar, chiitas y sunitas. Hay más corrientes en el Islam, pero estas son las mayoritarias, que son más o menos, más del 80% de los musulmanes son sunitas y el resto son chiitas. Esto es muy importante a la hora de entender, por ejemplo, el conflicto de Oriente Medio, porque hay dos principales potencias regionales en la zona, que son Arabia Saudí, que es sunita, con los países del Golfo, y Irán, que es chiita. Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho Hamas ahora, el ataque que hizo, el brutal ataque a Israel, tiene mucho que ver con que Israel había firmado ya los tratados de Abraham con algunos países musulmanes como Marruecos y estaba a punto de firmar también con Arabia Saudí. Había firmado ya con Emiratos, con Omán, con algunos, ¿no? Con Arabia Saudí y claro, esto ya Irán, hmm, su principal enemigo en la zona, que se aliara de alguna forma con Marruecos, o sea, perdón, con Israel, ya no le venía tan bien. De ahí que se haya acelerado o haya impulsado Irán el ataque de Hamas. Me interesa una pregunta. Entonces, digamos que son sunitas, Arabia Saudí y Marruecos. El 80% o más de los musulmanes son sunitas. Arabia Saudí, todos los países del Golfo, salvo el sur del Líbano, que son chiitas. Algunas zonas de Siria, pocas. Irak, el sur de Irak, que es chiita también. Pero Irán, Marruecos Marruecos es sunita, es sunita. Marruecos y Arabia Saudí, que dice Arabia Saudí ya Bueno, dice Arabia Saudí es la cuna, Qatar, bueno, la quinta esencia del sunismo, sí. pero Qatar, Emiratos Árabes Unidos, todos aquellos. Qatar es sunita, lo que pasa es que ahí están los hermanos musulmanes, que ahora lo veremos, ¿No? y tiene hay unas relaciones de, a ver, se lleva bien con Irán, Amistades ha tenido, peligrosas. sí, porque quiere nadar y guardar la ropa, ¿no? Ujú. Entonces ha tenido problemas con Arabia Saudí y Emiratos, en fin, pero bueno, son temas ya de política, de estrategia, no son porque sean chiitas no, son otros temas, son otro tipo de temas. Lo que sí une a chiitas y sunitas es el odio a Israel. Por eso Irán está apoyando a Hamas y por eso Hezbollah, que depende de Irán y son chiitas, está apoyando también a Hamas. Son cosas diferentes. O sea, una cosa es que se lleven mal entre ellos, que se llevan a matar, no Sí, se sí. pueden ver. Y otra Hezbollah, cosa es su enemigo común. Hezbollah, digamos que es un partido muy humilde. Hezbollah, la traducción es el partido de Dios. Eso es. Humilde, Sí, pero tiene influencia total de Irán, sí. son chiitas. De hecho, Hezbollah estuvo luchando en la guerra de Siria contra el Estado Islámico, que es sunita. Ahora veremos un poco No sé. ese tema, ¿no? Es curioso porque
no cuadra, ¿no? Que ahora esté apoyando a Hamas, que también son sunitas. Bueno, pero es que en este caso, como he dicho, El enemigo les une común, el odio a Israel. el enemigo Son común es cosas Israel. diferentes. Claro. Bien. Bueno, ahora nos metemos en los yihadistas. Sí. Hay yihadistas. Tú me interrumpes cuando tengas alguna duda, porque yo me enrollo y no paro. Qué es un yihadista, digamos, así, para conocimiento común? ¿Un Sí, yihadista qué es? bueno, el yihadista es un concepto de un francés. Eso es un concepto occidental, porque ellos no le llaman así. Pero bueno, nosotros le llamamos yihadista al que hace la yihad practicando el terror, o sea, el terrorista que tiene como pretexto la yihad. ¿Qué es la yihad? Pues como tú bien sabes, hay dos tipos de yihad. La yihad mayor, que es el esfuerzo de todo musulmán por ser un buen musulmán, y la menor, que esto ya lo dijo el profeta, que es la defensa del Islam. Claro, esto de la defensa, pues luego con el tiempo, como hacen otras religiones, pues se llevó a cabo para conquistar otras zonas por parte del Islam, ¿no? Por los omeyas empezaron y siguieron los demás, ¿no? Que la Guerra Santa y todo esto. Pero claro, ¿qué hacen los yihadistas? Lo llevan más allá. No, ni es defensiva ni es de conquista. Es por la espada someter a todos los infieles, incluidos los chiitas, ¿eh? Sí, Esto es bueno, lo curioso. pero la espada ya se nos queda corta en el siglo veintitantos, ahora ya estamos pues con misiles, con Ya, pero sí, pero ellos que hacen una interpretación literal del ujú. Corán del siglo VI y VII, del siglo VII y VIII, perdón, del siglo VII y VIII, lo de la espada les vale. Sí, Eh, lo de la sí, espada sí, es el arma, el arma más por sencilla, excelencia, más sí, sencilla para los lobos solitarios, por ejemplo. Para esta gente sí, las que armas blancas, sí. primero date cuenta, se declaran piraos para cometer un atentado. Bueno, Y, el y, y, caso de los lobos son, y habría que recordar al fallecido criminólogo Paco Pérez Avellán, que sí, decía que un loco hace daño a otro. No, perdón, un loco se hace daño a sí mismo. El hijo puta hace daño a otro. Eso bueno, de imputar una discapacidad, una avería mental, eso es una bobada. No, no, no bueno, existe. ahí entramos ya en un terreno Sí, sí. complicado, que donde entra la psiquiatría Volvamos, forense, centrémonos otra vez criminología. con los Podríamos yihadistas. hablar del tema, pero mejor que no. Sí, Bueno, centrémonos con los yihadistas. ahora, venga, pues lo que voy a hablar ahora, el yihadismo chiita y sunita no es igual, Mm, pero no es igual por diversas circunstancias. Porque claro, si hablamos de que los chiitas es Irán, los chiitas son Hezbollah en el sur del Líbano, o sea, están localizados, no les interesa ser internacionalistas a la hora de llevar la yihad. O sea, mm. va a ser raro que hagan atentados terroristas en Europa o en Estados Unidos, porque claro, inmediatamente se puede reaccionar atacando a Irán. Y esto les pasa también a los talibán, que son sunitas, pero ya tuvieron una ración de lo que les puede ocurrir cuando apoyaron a Bin Laden en su momento, que entonces Occidente, sobre todo Estados Unidos, apoyó a las fuerzas contrarias a los talibán y los echaron del poder. O sea, que no son internacionalistas porque no les conviene. Y Sí, Hezbollah lo que sí hace es atentar en su zona del Líbano. De hecho, cometió grandes atentados contra los marines, que recordamos que se tuvieron que ir, contra paracaidistas franceses y más. ¿Vale? han nombrado los talibán en Afganistán. Habría que recordar que Sí, también los soviéticos, ahora Rusia, también se echó una temporada allí en Afganistán y que salían con el rabo entre las piernas sí, de Afganistán y cómo salieron. sí, y vamos a hablar de ello porque hablaremos de lo que es Al-Qaeda en un momentito, que tiene que mucho que ver con Afganistán. Ujú. Bueno, ahora lo que voy a contar es solamente en el contexto sunita. Bien, porque voy a hablar de wahabismo. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque es la doctrina yihadista por excelencia, todo lo que voy a contar ahora. Es la misma doctrina. El wahabismo de Al-Wahhad en el siglo XVIII en Arabia Saudí es una corriente de vuelta total a las esencias del Islam, ¿no? Al siglo VII y VIII, no admitiendo otras interpretaciones, una interpretación rigurosa. El Corán solo se puede leer en árabe, no se puede interpretar, cosa que sí hacen los chiíes, ¿no? Pero bueno, por eso los odian.
no se puede interpretar, es rigorista. La Sharia es la ley que tiene que seguir todo buen musulmán. O sea, es muy estricto, es muy radical. Y como a este señor, al-Wahhab, no le persiguieron también algunos musulmanes por ser tan rigorista, pues le protegió la Casa de Saud. La Casa de Saud, que es la que está reinando ahora en Arabia Saudí. Y Los desde el siglo saudíes. X, sí, hay una especie de pacto entre la Casa de Saud y los wahabistas. Lo que ocurre es que en todas estas corrientes que vamos a mencionar ahora, que es wahabismo, salafismo y hermanos musulmanes, hay una corriente doctrinal de predicación que no es violenta, que lleva en su esencia lo que es el yihadismo, pero no son violentos, y otra que es yihadista. Ujú. Estos sí son violentos. O sea, ahí lo que pasa es que en la esencia de la doctrina, pues también hay un problema. Hay un problema. Perdona, Lo que ocurre, los marroquíes son wahabistas como los no, saudíes, no, 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 son sunitas a secas. sunitas. No, el wahabismo solo existe ahora mismo en Arabia Saudí, Ah, que sepamos. Puede haber algún, pero así en masa y con importancia solo en Arabia Saudí. árabes saudíes. Pero luego tenemos los salafistas. Salafismo y hermanos musulmanes es una derivación en el tiempo del wahabismo, perfeccionándolo y ampliándolo y haciéndolo más social. O sea, más social en el sentido de que tanto salafistas como hermanos musulmanes que aparecen en Egipto, Egipto es fundamental para esto, los salafistas aparecen a final del siglo XIX y principio del siglo XX en Egipto, y los hermanos musulmanes ya en el siglo XX y XXI, ¿no? Esto es lo que hacen es coger el wahabismo y llevarlo a doctrinas sociales. ¿Qué quiere decir doctrinas sociales? Pues como hay mucha corrupción, y la había en Egipto, por ejemplo, de los gobiernos, lo que hacen es crear escuelas, hospitales. Claro, esto lleva, pues la voluntad popular está con ellos, pero luego, ¿qué quieren a cambio? Pues que el pueblo acepte su doctrina y lo vote cuando hay votaciones. Esto lo ha hecho Hamás también. ¿Eh? Porque Hamás es una derivación también de los hermanos musulmanes palestinos. Bueno, pues lo que hacen es hacer una doctrina social, y eso llevó a que en Egipto no hace mucho, con la primavera árabe y la caída de Mubarak, Muhammad Mursi, que era de hermanos musulmanes, pudiera gobernar coaligado con otras islamistas radicales, y Ujú. llegado el momento, intentar cambiar la constitución de Egipto, porque esto es lo que hacen, es utilizan la democracia para llegar al poder, pero no creen en la democracia, ni socialismo, ni capitalismo, ni nada. Anda, Solo creen, son los dictadores, ¿no? sí, creen en la Sharia y en el Islam riguroso, y punto. Ah, has Lo hablado de demás, los hermanos musulmanes sí. y me viene a Hay memoria también muchas de corrientes dentro es de ellos. sí, sí, me viene a la memoria que has mencionado Al Qaeda antes, entonces, había un No, tipo un tipo Al-Qaeda va un poco por libre, sí, es pero salafista. sí, pero espera, había un tipo que parecía buena persona al aspecto, un viejecillo así y tal, Ayman al-Zawahiri, Ayman, Ayman, ese sí es hermano musulmán. y se fue Es, con Bin Laden al sí. Esto Al Qaeda. ocurre porque hay un atentado contra Anwar el-Sadat por la yihad islámica, que deriva de los hermanos musulmanes egipcios. La yihad islámica egipcia hace un atentado contra el presidente Anwar el-Sadat, y entonces los componentes de la yihad islámica y los hermanos musulmanes más radicales de Egipto reciben una represión brutal por parte del gobierno. Hay encarcelamientos, Ujú. hay muertes de hermanos, y algunos se van a Afganistán. ¿Por qué? Pues porque en Afganistán ha sido invadida por la Unión Soviética, hay una guerra, y algunos de la yihad islámica egipcia se van a Afganistán. Ahí coinciden con Bin Laden. Bin Laden es, eh, también está radicalizado, pero de momento no es yihadista. Cuando llega a Afganistán lo que hace es ayudar con dinero y con obras públicas y tal, ayudar a la Es causa de los es es afganos. es de origen saudí.
La saudita. Es de origen, es saudí, pero su padre era yemení y su madre siria, Ah, vale. curiosamente. Pero Y, bueno, y a tenía pasta. efectos prácticos. Mucho dinero. Su padre, aunque era de origen yemení, era el constructor oficial de los monarcas de Arabia Saudí. O sea, Muchísimo dinero. que tenía Tiene- la financiación corría a cargo de Bin Laden Sí. y además Y ahí hay Al-Zawahiri una. podría ser ideólogo. El ideólogo en esos momentos es tanto Abdullah Assad, un palestino también yihadista, que ya había conocido Bin Laden anteriormente en la Universidad de Jeddah, en Arabia Saudí, pero que coinciden otra vez en Afganistán, y este Aymar al-Zawahiri, ¿no? Los dos compiten un poco por ganarse la confianza de Bin Laden y hacen ahí una pugna hasta que Abdullah Hassan muere sospechosamente con un coche bomba. Él y su hijo mueren por la explosión de un coche bomba que no se sabe bien a quién atribuir, pero bueno, estando allí al-Zawahiri y sus muchachos, pues podemos deducir. Entonces, Bin Laden ya es convencido por al-Zawahiri, yihad islámica, hermanos musulmanes egipcios, para que cree Al-Qaeda, ¿no? Que es una organización internacionalista para llevar a la yihad, para proteger al Islam y todo lo que conocemos. Luego vienen los atentados en las Al-Qaeda, embajadas. Al-Qaeda, recordemos que la traducción es, insisto bastante en el tema de Sí, las traducciones y el lenguaje. Al-Qaeda significa la base, la base. la base. Una base de datos de todos los yihadistas musulmanes, de todos los afines a la causa, ¿no? Ujú, Eh, Luego ya vienen los atentados y viene el 11S, que el 11S no es idea, es idea de Karim Said eh, Mohamed, un KSM para los servicios de inteligencia. Este hombre, que es su sobrino, es el primero que atenta en el primer atentado de las Torres Gemelas, que te acordarás que fue una explosión en el aparcamiento, sí. que no las tiró por poco. Bueno, no tiró a una de ellas. Bueno, pues este es el ideólogo que ideó un atentado todavía más extenso de aviones explotando por en el Pacífico, en Estados Unidos. Y al principio Bin Laden y Al Qaeda, pues bueno, pero luego ven que se puede hacer lo mismo a menor escala y ocurre el 11S. El 11S, que ya vimos que se podía haber evitado si los servicios de inteligencia norteamericanos se hubieran coordinado mejor. Bueno, pues el salafismo y hermanos musulmanes es un desarrollo de esta doctrina. O sea, es lo mismo, es volver a la rigurosidad del Islam del siglo VII y VIII, no admiten otras interpretaciones y someter a los infieles por la fuerza. Y de ahí viene el yihadismo, Y entonces básicamente. vamos a convencer al enemigo, entre comillas, o a los infieles, con el 7,62, el 9 milímetros Parabellum, Exactamente. Lo explosivos. vamos a someterlos por las buenas o por las malas. Muy bien. Esa es la idea y por eso ocurre todo esto. Lo que ocurre, el Estado Islámico, en principio, la organización procede de Al-Qaeda en Irak, por un señor que se llama Al-Zarqawi, que es un terrorista jordano, un yihadista, que para que te hagas una idea, Bin Laden y Al-Qaeda consideraban al Zarqawi un sanguinario peligroso. O sea, tú imagínate cómo tenía que ser este Oh, señor. Sí, para que Al-Qaeda al principio no le quieren nombrar el jefe, ¿no? de Al-Qaeda en Irak, pero al final, como va teniendo éxito, pues al final acaban cediendo. Este entonces, hombre ya, sí, entonces, eh, ¿qué grupo de los dos o qué corriente de las dos es regional y cuál es internacional? las dos. Lo que ocurre es que el Estado Islámico va más allá, es todavía más ambicioso, más violento, si cabe, porque además el Estado Islámico con los chiitas es terrible y con otros musulmanes y con los kurdos y con todo el mundo. Es sanguinario y terrible. Uno de los motivos por qué cayeran ciudades del norte de Irak es por el miedo que los tenían, porque podrían haberlo defendido perfectamente, pero no cogían prisioneros, creaban el terror. Bueno, y además Al-Qaeda es una cosa etérea, ¿no? Al-Qaeda, sabemos que hay una Al-Qaeda central en algún sitio, una vez está en Pakistán, otra vez puede estar en otro sitio.
Pero el Estado Islámico pues tuvo su base en Siria e Irak. Y así les pasó, claro, que fueron atacados y destruidos. La OTAN y Occidente no quiso intervenir en el ataque. ¿Por qué? Para que no les acusaran y no dieran el pretexto de que los occidentales contra el Islam. Y entonces prefirieron apoyar a los locales iraquíes y sirios, y los rusos también apoyaron a los sirios porque los rusos tienen una importante base aérea y naval en Siria, que la siguen teniendo. Para ellos es muy, muy importante. Entonces fueron, Acceso al Mediterráneo. claro, porque recordamos que la antigua Unión Soviética, la actual Rusia, tenía acceso al Mar Negro, pero en el Mar Negro luego hay un estrecho controlado por Turquía. Entonces, le viene muy bien tener fuera ya en el Mediterráneo una gran base. Y Turquía nunca Entonces, por eso sabemos, apoyaron. Turquía no sabemos bien dónde está nunca. Turquía ahora, como el señor Erdogan es un hermano musulmán, pero moderado, pero muy nacionalista, y también, tú fíjate cómo va vestida la esposa de Erdogan, va tapada hasta, vamos, que no, eso no lo veías en la reina de Jordania ni en otros sitios, ¿no? Es muy rigorista, pero bueno, ahí está, por ejemplo, dice que no apoya jamás, pero si la apoya, por supuesto está contra Israel, está en la OTAN, es una situación, siempre ha jugado a dos bandas, igual que ha hecho Pakistán con los temas de los talibanes, Tiene un pie a en dos bandas. Europa y otro en Asia. ¿Cómo? Tiene un pie en Europa y otro en Asia, ¿no? Y es muy importante para la OTAN, por ejemplo. Por eso, a pesar de las tropelías que hace, pues bueno, se le consiente. Pero aquí no podemos acusar ni a Turquía ni a Pakistán cuando juegan a dos bandas de nada, porque en política internacional y en geopolítica cada país va a lo suyo, Exacto. a lo suyo, defiende sus intereses. Entonces, cuando a mí me dice alguien aquí, ¿tú estás con la causa palestina o estás con Israel? Yo digo, estoy con España. Exacto. Y ahora, si me preguntas, pues sí, creo que tiene que haber un Estado palestino, porque es de cajón de madera, pero no creo que haya que echar a Israel de la zona, porque Israel está ahí desde el año 48, es un Estado consolidado, democrático, y no, ahí está Israel. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que negocien. ¿Qué pasa? Que hay radicales extremistas en los dos lados que no quieren negociar. Así no hacemos nada, pero bueno, eso es otro tema. Lo jodido que en España actualmente no sabemos dónde estamos. Bueno, el gobierno no sabe dónde Bueno, está. sí, bueno, la política ya sabes que lo enfanga todo Sí. y la política sectaria lo enfanga más todavía. Entonces, pero ya te digo que entender el conflicto de Oriente Medio como buenos y malos, eso es no saber de qué estás hablando. Luego, si quieres, hablamos del conflicto un poco, de los antecedentes. Pero Dentro, vamos, dentro de un rato hablamos de ellos. bueno, Céntrame más lo de los salafistas, por favor. los salafistas, los salaf eran los amigos y gente más cercana al profeta. Entonces, por eso se llaman así ellos mismos, porque como hay que volver a las esencias del Islam del siglo 7 y 8, pues ahí, claro, los compañeros del profeta, de ahí viene salafismo, los salaf, ¿no? Los Es compañeros el los compañeros y familia del profeta. Porque eso es, pero tenemos sobre ahí, todo compañeros. porque tenemos ahí abajo un rey ahí abajo en Marruecos que dice que es pariente del profeta. Todos, muchos dicen que lo son en Jordania A ver si es también. pariente del Bueno, profeta o pariente de un camello, vete a saber. No. bueno, vamos a ver. Eso ya es cosa de, y es en la máxima autoridad religiosa de Marruecos. Eh, entonces el salafismo lo que hace es llevar las ideas wahabistas más allá, pero sigue siendo lo mismo, riguroso, la Sharia como ley principal, el Corán a rajatabla, sin traducciones, sin interpretaciones, y el Islam del siglo 7 y 8. Y el yihadismo en una de sus, ya he dicho que hay salafistas que no son yihadistas, pero hay otros que sí, que son los más peligrosos. Pero aunque haya salafistas que no son yihadistas, tienen el germen del yihadismo. Solo hay que dar un paso. Esto mismo luego Hassan al-Banna es el personaje más importante entre los salafistas de principio del siglo XX, ¿no? Y luego llegan los hermanos musulmanes, que son una evolución del salafismo. Son todavía más sociales, son estos que construyen mezquitas, escuelas, hospitales,
porque como el gobierno egipcio es muy corrupto, y a la vez que ganan este apoyo social, ganan el apoyo político. Claro, con una trampa, que ellos no creen, como he dicho, ni en la democracia, ni en el capitalismo, ni en el socialismo. El socialismo árabe era lo que propiciaban Nasser, Mubarak, bueno, en teoría, ¿no? El asesinado a Anwar Sadat, ¿no? Eso tampoco les vale a ellos. A ellos solo les vale la Sharia y el Corán, nada más. Entonces, ellos, digamos que las monarquías, ¿dónde quedan? Las monarquías, mientras adopten la Sharia y los preceptos, pero de hecho hasta Bin Laden tuvo problemas con la monarquía saudí. Cuando la guerra del Golfo y entran tropas norteamericanas en Arabia Saudí, Bin Laden coge un gran rebote y se pone en contra de la monarquía que le había apoyado en cierta manera cuando estuvo en Afganistán, pues le repudia y por supuesto los hermanos musulmanes tienen problemas, los yihadistas me refiero, porque hermanos musulmanes hay en algunos estados del Golfo y no pasa nada, o sea, no pasa nada entre comillas, ¿no? Pero, y hermanos musulmanes hay en muchos sitios, pero los yihadistas sí tienen problemas con la monarquía, porque consideran que son reyes apóstatas y todo lo demás. Toma ya, Quieren un califato. Quieren, un califato heredero de Abu Bakr. Por eso todos en el Estado Islámico se llamaban, el primero que lo matan en ataque aéreo junto a su jefe militar, Abu Bakr, y el segundo también, Abu Bakr al-Baghdadi, el de Bagdad, ¿no? ujú, Igual que al-Zarqawi, el líder de Al-Qaeda en Irak era al-Zarqawi porque nació en Zarqa, en Jordania, ¿no? Al-Zarqawi. sí. Bueno, pero bueno, esos son detalles, ¿no? Para que Avanzamos. venga, como quieras, porque es que como yo me enrolle no para. Decías de hablar de Israel, pero antes de hablar de Israel, a mí me interesa bastante Marruecos. Bien, Hace pocos días se ha detenido aquí en España, en Madrid, a un individuo que primero fue imán en una mezquita sí, y después le echaron de la mezquita. sí, ¿Quién, fíjate cómo sería. las mezquitas en España, quién las financia? Bueno, hay de todo. Las grandes mezquitas dependen de Arabia Saudí y los países del Golfo que tienen dinerito y también de Marruecos. Toma ya, sonido. Pero sí, y hay otras más pequeñas ahí, 1.400 mezquitas en España. Entonces 1400. hay otras, sí, más o menos. Toma ya. Y hay otras que la financian los propios fieles. Y el problema es que para ser imán de una mezquita, con que conozcas la doctrina, el Corán y te elijan tus propios fieles, en algunas mezquitas es así. Ujú, O sí. sea que eso es un peligro. Por eso hay que estar vigilantes por los cuerpos de seguridad del Estado a ver quién es el imán y qué predica ese imán. Porque en España hay libertad religiosa, pero claro, una cosa es la libertad religiosa y otra es incitar al terrorismo, al yihadismo, son cosas diferentes. Fíjate Entonces, el tipo este que cuando estamos pensando de un imán, no es un viejecito, ¿no? Hay imanes hay de, de todo. ahora he leído hace pocos días que hay un chaval de veintipocos años que es imán de una mezquita aquí en Madrid y que además es muy solicitado en otras para que vaya a predicar allí. El detenido recientemente, este hombre de Villaverde, un marroquí de 41 años, una vez que le detectaron sus propios bueno, la radicalidad, le echaron de la mezquita. Le echaron y siguió predicando en lo que popularmente algunos conocemos, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que se llaman las cocheras de Alá. Las cocheras de Alá son pequeños Sí, recintos, sí. pueden ser talleres, locales, Underground, no, sí, al margen, sí, que se para reúnen, predicar al margen. que se reúnen cuatro, seis, ocho, muy integrados, muy conocidos, de mucha confianza, y allí el imán pues va predicando. Este Sí, fulano después se dedicó, después de que le echaran de la mezquita, se dedicaba a enseñar árabe.
árabe a niños, a chavales, Pero estás y adoctrinando. y les adoctrinaba ensalzando las virtudes de los, suicidas. Claro, ¿Qué claro. pel Ese es el peligro. las mezquitas que son financiadas desde otros estados, me has hablado de Marruecos, de Arabia Saudí, Por ejemplo, hay alguno más, sí, ¿hay pero bueno, mezquitas chiitas o los no, aquí chiitas en se quedan España no. No, en España no, en porque España? ya te digo que más del 80% de los musulmanes son sunitas y en España no. Hay que decir también que solamente el 5 o el 6% de los musulmanes son radicales, son islamistas radicales, ¿no? O sea, fíjate, estamos hablando de que el 90 y tantos % de los musulmanes no están con esto, no están con el terrorismo, ni están con el yihadismo, ni nada de eso. O sea, que si a este hombre le echaron los fieles, por algo sería, porque le vieron muy extremista y le denunciaron y le echaron. No le querían, no querían esa doctrina. O sea, esto es muy importante porque a veces nos creemos que los musulmanes, la inmensa mayoría, ni quieren el yihadismo, ni son terroristas. Otra, te puede gustar más o menos su doctrina, como otras religiones, eso ya es otro tema. Pero no son violentos y no son terroristas. Luego hay unos temas sociales y políticos que a veces aplauden donde no debieran. Bueno, vale, eso pasa en todos sitios. Pero que nos quede claro que la gran mayoría de los musulmanes no son violentos. Sí, pero cuando Ahora que un 5 o 6% pues el de del 1.800 millones de musulmanes que hay en el mundo, son unos cuantos millones, ¿eh? a O mí me sea, tampoco, a mí me claro, interesan especialmente los que hay por aquí sueltos. hay Eso algunos, sí, claro que hay, lógicamente. Pues el 5, mira, hay casi 2 millones de musulmanes en España. Pues echa la cuenta, vamos a bajar al 5%, echa la cuenta. pues chico, no sé, Te va a salir. no te digo cuántos me sobran de ellos, pero por decirte casi todos, A prácticamente. ellos también en realidad les sobran. Si los principales víctimas de los atentados yihadistas son los musulmanes también, Yo les de diferente. insistiría en hacer la peregrinación allí y quedarse allí, ¿sabes? Pero bueno. Pues eso ya es otro tema. Vamos a hacer un alto en el camino un momento, Pues echamos un como trago tú de agua y quieras. Tú volvemos. mandas. Estábamos hablando del conflicto de Israel y Hamás, Israel y Palestina, Israel y los terroristas islamistas. Cuéntanos, Bueno, ¿de dónde viene es, todo esto, este follón? esto viene de lejos. Para entender el conflicto hay que... podemos ir más atrás, ¿no? Pero nos vamos a ceñir al siglo XIX. Siglo XIX hay persecución de los judíos, hay pogromos, ¿no? Que son persecuciones, Ujú, sobre todo en los países del este y en otros países de Europa, y hay muchos judíos pues, que emigran, ¿no? Y uno de los sitios donde empiezan a emigrar es precisamente a lo que hoy llamamos Palestina, que es su tierra espiritual también de los judíos, ¿no? Pero empiezan a llegar con cuentagotas, hasta que a finales del siglo XIX aparece una cosa que es el movimiento sionista. Theodor Herzl, que es un periodista austrohúngaro, judío, claro, que el hombre lo hacía con buena intención, porque estaba harto de las persecuciones de judíos y empieza a reclamar una patria para los judíos. Pero entonces no se piensa en la zona de Palestina, se pensaba más bien en alguna zona de África o en la Patagonia Argentina. ¿Por qué la Patagonia? Pues porque allí ya había muchos judíos, bueno, y se le veía uno de los probables asentamientos, ¿no? Eh, el problema es que según van reuniéndose en los congresos del movimiento sionista, se va reclamando más la zona de Palestina, ¿eh? Y como había gente de poder entre los judíos, sobre todo banqueros, influyentes en Inglaterra, en Francia y en otros países, en 1917, en plena... me he saltado cosas que no son sí, trascendentes, porque si no podíamos estar aquí hasta mañana. En 1917, cuando los británicos toman Jerusalén en la guerra contra el Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano es el que está gobernando en esta zona. Por eso dejan llegar a los judíos sin problemas, porque para el Imperio Otomano esta zona es su zona árabe, ¿eh?
Ujú. pero a ellos los judíos incluso les hacían bien, porque la gente que llegaban a zonas semidesérticas, hacían prosperar la tierra, era gente con cierta cultura, abiertos a nuevos sistemas de regadío y tal, o sea que los acogen con los brazos abiertos. Y gente Y además trabajadora. sí, y que además para ellos no son ningún problema, porque son Ujú. una minoría, ¿no? Pero bueno, ya cuando estalla la Primera Guerra Mundial y desaparece prácticamente el Imperio Otomano y el Reino Unido toma Jerusalén, aquí entramos en todo el tema de la rebelión árabe contra el Imperio Otomano y Lauren de Arabia y todo esto, ¿no? El gran peliculón que recuerdo a los oyentes que pueden ver, que es un peliculón el de Lauren de Arabia, ¿no? Bueno, pues entran en el año 17 en Jerusalén y poco después hay una declaración del ministro de Exteriores británico, que es Lord Balfour, que por eso se llama la Declaración Balfour, entre que se le dice al movimiento sionista y a los judíos que el Reino Unido podría considerar el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Y a la vez los británicos les están diciendo lo mismo a los palestinos. Están jugando a dos bandas. Eso luego se volverá en su contra, ¿no? Y entonces cuando los palestinos empiezan a oír esto, pues se alarman y hay cierto rebelión árabe en la zona y tal. Pero es que luego, después, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, hay un acuerdo secreto entre el Reino Unido y Francia, que es el acuerdo Sykes-Picot, por el nombre de los dos diplomáticos que lo firmaron, recalco, secreto, no se conocía, por el que se reparte en toda la zona. Y así, pues nada, Francia se queda con Líbano, el Reino Unido se queda con toda la zona de Palestina, se queda con Irak, en fin, se reparten la zona. Sí. Y les da igual, ellos reparten con tiralíneas, porque son potencias coloniales, como hicieron en África, sacan el tiralíneas y dicen, no, si aquí hay Hutus y Tutsis que no se pueden ver. A mí me da igual, que yo de aquí estoy extrayendo oro o lo que sea, me da igual los Hutus y los Tutsis, luego pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces hacen un estado en Irak que pues el sur de Irak son chiitas, el centro norte son sunitas y arriba del todo están los kurdos. O sea, eso es dinamita puro. Qué buena Pero mezcla. sí, pero eso les da igual, a ellos les da igual, porque ellos ya se las arreglarán, ¿no? Ellos en su momento se reparten. Bueno, y en ese reparto, claro, los palestinos y los árabes, pues, que les habían prometido tras echar al Imperio Otomano, les habían prometido tierras y tal, se ven también un poco traicionados. La realidad es que toda esa zona queda bajo una especie de protectorado británico, ¿no? Y que cuando empiezan, después de la Segunda Guerra Mundial, que en la zona no hay combates significativos, pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, los palestinos, parte del Mufti de Jerusalén, se pone de parte de Hitler y tiene incluso unas SS palestinas, que fue un gran fallo por su parte, pues los judíos se ponen de parte de los aliados. Y hay unidades judías en el ejército británico, ¿no? Ujú. Bueno, la guerra no llega a estar hasta allí, como sabemos, llega hasta Egipto, con Roma avanzando y todo esto, y el Alamein y todo lo demás, que es otro tema. Bueno, pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, esta zona sigue siendo de mandato británico, es una especie de protectorado más suave, pero es un mandato británico de Naciones Unidas, autorizado por Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones entonces, anteriormente, y lo que ocurre es que los británicos que han prometido una cosa a los judíos y otra cosa a los árabes tienen problemas. Y empiezan a surgir también grupos terroristas judíos como el Irgun, que empiezan a hacer atentados contra los británicos para que se vayan. Los árabes, por su lado, también quieren que se vayan porque consideran que les han traicionado. Y al final le piden a Naciones Unidas que, bueno, que decidan ellos que ese avispero no lo quieren más. Raza tú Y la en el leyes, ¿no? año, eso, y en la 128 me parece que es reunión de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, en el año 47 se decide que van a dividir la zona en un Estado palestino y otro judío.
Entonces, en el año 48 se crea el Estado judío, pero los países árabes de la zona le dicen a los palestinos que no acepten el Estado palestino porque se van a unir todos y lo que van a hacer es que van a echar a los judíos al mar. Lo van a expulsar. No va a existir Estado judío. Al mar, desde el río hasta el mar, ¿qué dicen ahora? Sí, eso es lo que dicen ahora Hamas y algunos más, y lo que dicen también de los palestinos algunos judíos, que también hay que echarlos al mar. O sea, aquí los extremistas los hay en los dos lados, ¿no? Pero bueno, en esa época todos eran extremistas respecto al Estado de Israel, todos los árabes lo eran, y quieren echar a los judíos de la zona. Sorprendentemente, en la primera guerra árabe-israelí la ganan los judíos, curiosamente con armas de Checoslovaquia, que estaba dentro de, es un país satélite entonces de la Unión Soviética, para que veamos, porque luego la Unión Soviética se va a poner de parte de muchos países árabes, pero en esos momentos no tenía nada contra Israel. Y Eso de fue hecho la, eso fue la deja guerra que, de los 6 días, ¿fue? no, eso es posterior. Ahora hablaremos de ello muy rápidamente en los años 60. Esto es anterior. Esto es en el año 48, nada más crearse el Estado de Israel. Todos los países, Jordania, Líbano, Egipto, Irak, todos atacan al nuevo Estado de Israel. Anda. Y entonces Israel gana la guerra y entonces se queda con parte del Estado palestino al que habían renunciado porque los iban a echar, y luego otros estados árabes como Jordania y Egipto se quedan también con parte de ese Estado palestino que les habían dicho que no aceptaran. O sea, un desastre para los palestinos. Aquí los únicos que ganan son los israelíes y Jordania, Egipto y tal. O sea, Bueno, a los palestinos los engañan. Los todo el israelíes, mundo. los jordanos, los sirios, los Bueno, los israelíes lo único que hacen es, con la resolución de la ONU, entrar a codazos, echarlos de allí. Y sí, bueno, por eso digo bueno, hay que ver pero las vamos, dos partes. que sus propios amiguetes de religión, Sí, les aconsejan mal y luego les dejan tirados porque se queda Jordania con lo que es Cisjordania hoy y Egipto con lo que hoy es Gaza, ¿no? que era del Estado palestino en teoría que había dicho la ONU, ¿no? Bueno, el caso es que ocurre eso. Luego, como hay una cuenta pendiente, claro, no se pueden ver, los países árabes e Israel no se pueden ver. En el año 56 hay una nacionalización del canal de Suez por parte de Nasser. Nasser era un militar, que los militares habían echado al rey de Egipto, que era un haragán y un desastre, la habían echado y habían formado el partido Baas, un partido nacionalista, socialista, pero bueno, muy especial a lo árabe, que también existía en Siria, por eso hay un intento de unión de Siria con Egipto, ¿no? Pero bueno, Nasser lo que quiere es nacionalizar el canal de Suez y entonces Francia e Inglaterra dicen que no, porque ellos tienen intereses ahí y la empresa es anglo-francesa y no quieren. Que tienen Y pasta. entonces hay tropas y se ponen de acuerdo con Israel, y Israel invade el Sinaí, destroza a las tropas egipcias, luego hay paracaidistas británicos y franceses que caen en la zona del canal, pero entonces interviene Estados Unidos para decirle a británicos y franceses que qué están haciendo, que se olviden ya que no son potencias como antes, las potencias coloniales ya no tienen lugar, Sí, hay que es avanzar, colonial ¿no? y se tienen que ir. Y Ujú. entonces ni siquiera tiene que intervenir la Unión Soviética. Estados Unidos los echa. Y al final se nacionaliza el canal de Suez y bueno, pero los israelíes habían derrotado otra vez a los egipcios y había cicatrices. En los años 60 está la guerra que tú dices de los 6 días, porque después del conflicto de Suez y tal, hay tropas de interposición de la ONU entre Israel y Egipto. Y entonces Nasser está amenazando a Israel con atacarle y que le atacaría si no estuviera en las Naciones Unidas ahí en medio, y critica a las Naciones Unidas. ¿Y qué ocurre? Que las Naciones Unidas se hartan y dicen, ah, vale, pues nos vamos. Y entonces esto le pilla por sorpresa a Nasser, y entonces todas las bravuconerías que había hecho contra Israel, pues ahora le tiene que atacar de verdad. Y se pone manso a la obra, pero antes de que ataquen los egipcios, hay un ataque preventivo de Israel contra todas las bases aéreas egipcias y destrozan la aviación egipcia.
Esto es una labor de inteligencia del Mossad que había calculado todos los horarios, de cuando se hace a las 8:30 de la mañana, que es cuando está el cambio entre pilotos, el desayuno, no sé qué, los que llegan, los que se van. Lo calculan y destruyen toda la Fuerza Aérea de Egipto. Luego les ganan también por tierra y hacen lo mismo con Siria y con Jordania. A Jordania le... Entonces, Sí, digamos que Egipto, volviendo a tu primera intervención aquí en Azul y Verde, actúa con inteligencia. Egipto en ese No, Egipto momento, no, perdón, Israel, Israel en actúa esos con inteligencia. momentos improvisa, pero Israel tiene medido absolutamente todo lo que tiene agentes dentro de Egipto, Ha obtenido la porque información, la ha y analizado, ataca en el ha momento elaborado oportuno. inteligencia para el ataque. Fíjense qué Eso es, importante es la inteligencia. claro, fundamental. Y luego pasamos a la guerra del Yom Kippur, que en los años 70 había una espina clavada todavía, y entonces se ponen de acuerdo Siria y Egipto, Jordania ya no, porque Jordania la había engañado a Egipto para que entrara en la guerra diciendo que la estaban ganando cuando la estaban perdiendo, y se había sentido traicionada y dice que ya no quiere saber nada de ¿No? esta película, ¿no? Entonces Siria y Egipto se coordinan para atacar a Israel, que aquí tiene un fallo de inteligencia, como ha tenido con lo de Hamas, porque se confía demasiado, porque le llegan informaciones de que hay movimientos extraños de tropas, pero empiezan a decir, va, si nosotros somos la repanocha y no nos van a atacar porque saben qué tal, y estos son maniobras que hacen y total, que atacan de verdad y en un primer momento ponen contra las cuerdas a Israel. Tuvo que reaccionar rápidamente, movilizando y le pilló pues con carros de combate que no estaban totalmente municionados ni con combustible. Tuvieron que improvisar, les salió bien, derrotan tanto a egipcios como a sirios en la guerra del Yom Kippur, y entonces después de aquello lo que hace Egipto es firmar la paz con Anwar el-Sadat, precisamente, que uno de los motivos de que fue asesinado fue por eso, porque los de la yihad islámica consideraban que habían traicionado a los árabes y tal. Firma la paz con Egipto, ¿eh? Y entonces lo que tiene Israel a partir de entonces es alguna guerra con el Líbano. ¿Por qué con el Líbano? Porque se habían ido los palestinos allí. Los palestinos muchos se habían ido al Líbano y seguían fastidiando a Israel, como ahora Hezbollah. Pero que entonces Hezbollah no existía. Y atacan Líbano y llegan hasta Beirut. Y ahí, ayudados por los cristianos del Líbano, que también los hay, que no pueden ver tampoco a los palestinos ni a Hezbollah, por cierto, pero bueno, pues atacan campamentos de Sabra y Shatila, hacen matanza de palestinos. Eso estuvo muy mal, porque eso fue, mataron mujeres, niños, fue un desastre. Sí. Pero bueno, eso, cosas que pasan en la guerra, y eso sí fue crímenes de guerra. Lo hicieron los cristianos, pero con los israelíes mirando para otro lado, ¿no? Y luego, pues, los palestinos, no te creas que son bien vistos por los países limítrofes. En Jordania, por ejemplo, acogieron también a muchos palestinos, pero lo que intentaron hacer es un Estado dentro del Estado, y el rey Hussein con su ejército lo que hizo fue echarle del país. El septiembre negro famoso, que luego toma la OLP, uno de sus... Bueno, pues eso fue echar a los palestinos de Jordania que querían crear un Estado dentro de la propia Jordania, incluso de apoderarse de Jordania. Y entonces el ejército y el rey Hussein los echan de... Egipto también no quiere a los palestinos, no quiere jamás ni en pintura. Pues claro, Egipto, que ha echado a Mohamed Mursi, al-Sisi, que dio un golpe de Estado cuando Mohamed Mursi, un hermano musulmán, quiso cambiar la constitución para crear una república islámica en Egipto, pues claro, ¿cómo va a querer a Hamas, que son hermanos musulmanes y yihadistas también? No los quiere ni en pintura. Vale. Fíjate tú, qué curioso. Tú fíjate que en el conflicto actual, cuando Israel le ha dicho a los palestinos eh, que no fueran miembros de Hamas, que es difícil diferenciarlos, allí en Gaza, No, les la mayoría de indicó, la población ahora no es de Hamas, está obligada. pero a los que indicó, dice, mira, vamos a atacar aquí, al norte, váyanse hacia Egipto. ¿Qué hizo Egipto? Al Cerrar la sur. frontera. Claro, porque no quieren, primero no quieren que pasen gente de Hamas y luego porque no es complicado, es un tema Bueno, pues, complicado.
Pues eso de los hermanos musulmanes, pocos hermanos y musulmanes, ¿no? Pero si te estoy diciendo que él sí dio un golpe contra los estados los hermanos musulmanes egipcios, o sea, no los pueden ni ver. Ya, ya. Claro, el régimen egipcio actual no lo puede ni ver. Avanzamos una Claro. cosa respecto a Hamas y Hezbollah. Hezbollah, Sí, recordemos, es el partido de Dios, Hamas. No sé cómo se traduce, pero algo parecido. la traducción es movimiento de la resistencia. Toma ya. Sí. Esta gente no son, digamos, internacionalistas, son locales. Y hace poco salió una noticia que habían detenido gente de Hamas en Europa. A ver, cuidado con eso. A Hamas no le interesa hacer atentados en Europa ahora. Por eso no son internacionales. ¿Por qué? Porque en el momento que hagan atentados en Europa, pues Europa va a ir contra ellos. Al Entonces, parecer esas otra detenciones, cosa es que ellos hagan los atentados en nombre de Hamas, pero de motu propio. Habrá que aclarar. al parecer esas detenciones lo que estaban haciendo era proveerse de armas para futuros atentados. Y explosivos, sí. Dicen que aquí en Europa. ¿Qué suele Bueno, ocurrir cuando alguien comete un atentado en Europa o en cualquier parte del mundo? Multitud o varios grupos de musulmanes islamistas radicales se atribuyen, este es de los nuestros, este es ISIS, este es Daesh, ¿no? sí, bueno, unos los hacen en nombre de Al-Qaeda en su momento, otros en nombre del Estado Islámico, ISIS Ujú. o Daesh, que es lo mismo, o estos lo pueden decir, no, es en nombre de Hamas, pero eso no quiere decir que lo dirija Hamas. Cuidado, hay que tener Sí, sí. cuidado. En nombre de la causa palestina y Hamas, que son cosas diferentes, Mm. porque se puede estar a favor de la causa palestina y no estar a favor de Hamas, que es un movimiento terrorista. Son cosas Entonces, diferentes. jamás lo es pro-iraní, ¿no? No, Hamas es sunita y no es pro-iraní. Entonces, Hezbollah sí. Hezbollah es pro-iraní. Y entonces les une su odio a Israel. Jamás sería saudí, catarí, de toda esta gente. Sí, pero como Hamas es yihadista, no cae en Arabia Saudí tampoco cae bien y en otras monarquías del Golfo porque van contra ellos en realidad. Entonces, Fíjate que ¿quién la apoya? Irán. Irán solo por fastidiar a Arabia Saudí, porque hemos dicho que compiten, son las dos potencias regionales y encima Arabia Saudí, el líder de los sunitas, Irán de los chiitas. O sea que es cuando Israel está a punto de firmar, extender los acuerdos de Abraham, Arabia Saudí y otros países de la zona. Fíjate tú qué casualidad que jamás comete la burrada que ha cometido en Israel. pues fíjate, el máximo dirigente de Hamas vive en un hotel Sí, muy de 5 estrellas superior sí, en Qatar. Y al claro, parecer, Qatar, y al parecer sí, Qatar subvenciona con 40 millones de euros mensuales sí. allí a los de Hamas. Qatar es que por eso ha tenido problemas con Arabia Saudí, con Emiratos. Qatar es que hace doble política, ¿no? Como hemos hablado de Turquía y Pakistán. Nada, Va a lo suyo, se lleva bien con Irán, se lleva bien con los hermanos musulmanes. les llevamos Bueno, para allá al son Mundial de cosas ya. Fútbol y todo. No sé, Sí, interesa. bueno, el dinero, ya sabes, el dinero ¿Quién paga y más? el Paris Saint-Germain, el dinerito y el dinero es así. Fíjate, te voy a hacer la última pregunta. ¿El terrorismo es una idea o es un negocio? Por las dos cosas. ¿Tú te acuerdas de cuando llegó un momento en que la gente de ETA vivía de ser de ETA? Entonces, Sí. para desconectar a esa gente Vivía y vive. y vive. Entonces hay gente que sí lo hace, claro, mueve mucho dinero el terrorismo, el yihadismo mueve dinero. Se movía mucho dinero con Al-Qaeda y con el Estado Islámico, Es que fíjate, por 40 supuesto. 40 millones de euros mensuales, Sí. chico, tenían que tener. Pero Pero, en teoría es para ayudar a Gaza, no para Hamas, en teoría. eh, Igual a Gaza también le ha ayudado la Unión Europea, y le ayuda. cuidado, Y le ayuda a España. y la ayuda. Ahora están diciendo que ¿qué ha pasado? Que todo el dinero que era para construir viviendas y tal, lo han utilizado para comprar armamento, construir túneles, todo no, pero una buena parte. Porque los túneles que tiene Hamas en Israel no son como los de Vietnam, No, con la guerra del Vietnam, del Vietcong, ¿eh? al revés, ¿no? No,
están recubiertos por cemento, instalaciones eléctricas, algunos por hormigón, bajan desde los 20 metros a los 100 para que si hay bombardeo. Son obras de ingeniería, entonces eso es mucho dinero. Y además tienes que las tuberías para transportar agua se utilizan como lanzacohetes. Exactamente, y muchas cosas más. Por eso lo que ha hecho ahora Israel es inmediatamente avanzar hasta la costa para que no se puedan ir y para acorralarlo y tampoco pueda entrar gente. Han acorralado la zona y ahora que tienen que localizar los túneles y dicen que van a bombear agua del mar a presión. Bueno, hay varias formas de hacer. Eso ya nos daría para otro programa, ¿no? Pero el caso es que Israel, por mucho que diga Naciones Unidas, si su misión, como han dicho, es destruir a Hamas o debilitarla, hasta que no lo hagan no se va a ir de Gaza, porque es que militarmente, si se fueran ahora no habrían hecho nada, porque Pues necesitan fíjate, mucho tiempo para echarlos de esos túneles y para cogerlos a todos. yo no No se sé van si, a ir. yo no sé si tendrá razón Israel o no, pero chicos, Todo yo aquí estoy, no hay buenos ni malos, si lo hemos dicho antes, no hay buenos ni malos. Eso de que ponerte de un lado o de otro, los dos tienen sus razones. Ahora, lo que está claro es que jamás es un grupo terrorista. sí, Aparte ya de la causa palestina, que yo sí estoy con la causa palestina, Palestina que tiene que tener la nación palestina. ¿No la cogió en el 48? Bueno, vamos a darles otra oportunidad, que se ponga de acuerdo con Israel y viva en paz. Pero es que jamás es otra cosa. Jamás y la yihad islámica palestina, que es más radical todavía que jamás, que también está en Gaza, esos son terroristas. Entonces, si ahora negocia Israel y se va de Gaza y ¿tú te crees que jamás va a cumplir lo que negocian? No lo va a cumplir. Porque además no es un Estado, es una milicia, es un movimiento. No, no. yo sé, yo Es no, muy ya, complicado, es como muy te decía, complicado. no sé quién tiene razón. Por mi parte, yo siempre Pues estoy en los contra, dos y ninguno, como siempre. Cada uno tiene su parte de razón. personalmente siempre estoy en contra de los terroristas. Me da igual quién Por sea. supuesto, ahí es que jamás sobra en Yo esta no le- ecuación. y yo no le doy la mano a un terrorista. Lo siento. No se la doy. No, De momento ningún no. demócrata se lo tiene que dar. Va totalmente contra la libertad, la democracia y todo. El hijo de mi madre no nació para eso. Así que, No, claro, por nada. supuesto. Pues nada, oye, que hemos echado un buen rato Pues sí, y agradecerte toda esta clase de historia. bueno, Resumidita, muchas gracias a ti y a tus oyentes por aguantarme. entendible y cortito y al pie que se dice. Muy bien. Bueno, Lo y dicho, va. hemos resumido mucho. Unos segundos. Podríamos estar horas hablando de esto, Seguiremos con ello. pero aburriríamos también. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Igualmente, muchas Conte. gracias. Les ha Un hablado saludo a todos. les ha hablado Félix Gracias. Pinto Alonso Alguín, Verde. Hasta pronto, chicos.